Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Gestión de Proyectos con Oracle Primavera P6, Power BI, Primavera RIS y el apoyo de la inteligencia artificial. En esta sesión vamos a seguir configurando los elementos generales de la base de datos de nuestra organización. En la sesión anterior ya creamos el OBS de la empresa o la estructura de desglose de la organización. Ahora, un elemento muy importante, tomando en cuenta que Primavera P6 puede almacenar centenares de proyectos, la idea es poder organizarlos dentro de un portafolio. Ese portafolio o esos diferentes niveles de desglose deberían, por ejemplo, obedecer a los objetivos estratégicos de la empresa o a los proyectos de los clientes de la empresa o precisamente a las áreas de proyectos de la empresa o a las áreas comerciales de desarrollo de proyectos de la empresa, los proyectos de ingeniería, los proyectos de construcción, los proyectos de mantenimiento, o los proyectos por cliente. Entonces, la idea es poder, por medio de esta herramienta, desglosar nuestro portafolio. ¿Cómo va a estar estructurado esos 10 o 100 o 1000 proyectos que tengamos en la base de datos? Pudiésemos colocarlos todos en forma lineal, pero la idea es poder tener la información organizada. Esto sería una pequeña estructura de desglose de trabajo porque nos va a permitir tener indicadores del portafolio a diferentes niveles. Por ejemplo, indicadores de un programa, de un subprograma, de un proyecto o inclusive como nivel superior de todo el portafolio. Ahora, ¿qué herramienta vamos a utilizar para crear la estructura del desglose de los proyectos de la empresa? Vamos a utilizar una herramienta que está en el menú empresa y que se denomina, si estamos en español, se llama estructura de proyecto empresarial. Y fíjense que aquí mantiene sus siglas en inglés, que es el Enterprise Project Structure, que sería como lo conocemos. Lo pudiésemos conseguir en estos manuales de gestión de proyectos con su acrónimo en inglés. Y observen que sería la estructura de cómo se van a organizar el portafolio. Fíjense que él solamente crea un nivel superior, que es, en este caso, sería Enterprise. En la parte superior vamos a conseguir una hoja de cálculo con solamente dos columnas, el código del EPS y la descripción. Dice que aquí le colocó EPS, que es el código, y la línea que aparece por defecto cuando creamos la base de datos sin ningún tipo de datos. Y aquí vamos entonces a editar, por ejemplo, el nombre de la empresa, pero estamos hablando del portafolio, ¿no? Entonces sería Enterprise. Recuerden que podemos editar directamente la celda, utilizar el formulario en la parte inferior. Vamos a colocarle, por ejemplo, portafolio, portafolio de proyectos. Pues recuerden que podemos estructurar portafolios de un cliente y otro cliente o de nuestra subempresa o subcontratista que tengamos entonces dentro de la organización. Y voy a colocarle simplemente portafolio de la empresa para efecto de nuestro ejemplo, empresa. Ok, fíjense que aquí ya de una vez vamos a comenzar a usar la data que tenemos en el OBS. Si pueden observar, en la parte inferior hay una propiedad que permite asignarle un gerente responsable o manager responsable. Entonces, acá si presionamos el botón de selección que tenemos del lado derecho, va a aparecer una ventana con toda la estructura de desglose de la organización. Aquí está, fíjense, la empresa, los departamentos de proyectos, vialidad, hidráulica, edificaciones públicas y privadas, costo, procura y logística, que fue el ejemplo que nosotros, en este caso, creamos anteriormente. Por ejemplo, yo quiero que el portafolio lo maneje el departamento de proyectos. Entonces yo le asigno ese responsable cruzando el portafolio con la estructura de la empresa. Para seleccionar este valor, en Primavera se utiliza el botón, y esto es común para las otras herramientas que vamos a utilizar, el botón que se llama seleccionar, que está simbolizado por un rectángulo gris con una cruz de color verde. Un clic. Acá fíjense que no se pregunta que si quieres guardar o descartar, sino que automáticamente al decirle aceptar, seleccionar, fíjense que aquí en la información podemos ver quién es el gestor responsable del portafolio.
El portafolio de la empresa, el gestor responsable o manager es el departamento de proyectos. O sea, que va a ser la persona responsable, que deberíamos preguntar los indicadores principales del portafolio. Ahora, ese portafolio puede estar dividido en diferentes estructuras. Por ejemplo, supongamos que yo quiero dividir los proyectos entre mantenimiento, construcción y solamente el nivel de ingeniería, usando la misma botonera común para todos estos módulos, que va a ser los botones administrativos que tenemos del lado derecho. Puedo agregar un subnivel. Observen que aquel icono está representado por una pirámide amarilla. Este es el nivel superior, que es el portafolio, y por defecto, fíjense que el siguiente nivel se agrega en forma subordinada. Y también tengo la opción de crear un código y también el nombre. Si ustedes no crean un código, él automáticamente le va a asignar uno, como New EPS. Si yo quiero colocarle un código, puedo colocarle, por ejemplo, ING, que este serían los proyectos de nivel de ingeniería, y acá lo desglosamos entonces en forma descriptiva. Por ejemplo, proyecto de ingeniería. Este sería proyectos de ingeniería, o que solamente abarcan el nivel de ingeniería. Y luego podemos asignarle también un manager, o sea, quien es responsable de estos proyectos. Entonces, eh, si no tenemos el nivel de ingeniería, la idea es que pudiésemos entonces dentro de la estructura darle una asignación, por ejemplo, proyectos. Proyectos es el responsable también de los proyectos de ingeniería. Y así sucesivamente. Entonces, si quiero otro nivel de proyecto, sería proyecto de ingeniería, agregar. Observen que también se agrega un nivel inferior al portafolio. Acá vamos a colocarle, por ejemplo, un código, que estos serían los proyectos de construcción, y lo colocamos entonces, que estos son, aquí van a estar agrupados los proyectos de construcción, proyectos de construcción. Y por último, como son tres grandes grupos, los niveles principales, agrego otro nivel, y este va a ser solamente proyectos de mantenimiento. Y el código le voy a colocar man, y la descripción, proyectos de mantenimiento. ¿Ok? La proyecto de mantenimiento. Y acá tenemos entonces la estructura principal. Voy a cerrar un momento. Observen que cuando abrimos primavera siempre se va a abrir esta vista por defecto, y podemos cambiarlo, que es la vista del portafolio, cuya pestaña se llama proyectos. Yo puedo tener múltiples pestañas abiertas a la vez. Dice que esta sería la pestaña que se abre por defecto cuando iniciamos sesión. La ventana de los proyectos que están en el portafolio. Y acá observen que en la hoja de cálculo yo puedo ver entonces ahora el nivel superior es el portafolio de la empresa. Dice que el color es azul con blanco. Los niveles inferiores principales del portafolio son proyecto de ingeniería, proyecto de construcción y proyecto de mantenimiento. Y dentro del proyecto de construcción, yo también tengo un desglose de cómo quiero catalogar los proyectos. Entonces, volvemos a abrir nuestra herramienta, empresa, estructura de proyecto empresarial, y estamos entonces en los proyectos de construcción, y ahora le digo agregar. Observe que automáticamente se agregó una nueva línea, pero al mismo nivel de la anterior. Pero recuerden los botones para movilizar ese nivel en forma de jerarquía. O sea, como este va a estar subordinado a los proyectos de construcción, lo voy a mover hacia la derecha y lo voy a subir para que quede dentro de la jerarquía. Los proyectos de este proyecto que acabo de agregar, lo primero lo voy a subir. Tiene que estar debajo de construcción y a la derecha. Y observen ahora que aquí tenemos a la derecha, y vamos a crear aquí, por ejemplo, los proyectos de edificaciones. Por ejemplo, edificaciones. También pueden haber otro nivel de construcciones, por ejemplo, proyectos que tengan que ver con tuberías, vialidades, y así sucesivamente. Y recuerden que podemos colocarle un código opcional. Este sería entonces edit. Este sería piping, por ejemplo, que es tubería. El código que queramos agregar. Observen que automáticamente cuando vamos agregando la estructura, fíjense cómo el portafolio va creando diferentes líneas de resumen donde van a estar los proyectos. ¿Ok? Tenemos entonces el portafolio a nivel superior. Tres niveles principales que son los proyectos de ingeniería, los proyectos de construcción y los proyectos de mantenimiento. Dentro de los proyectos de construcción están edificaciones y tuberías. Y así pudiésemos seguir, por ejemplo, dentro de edificaciones.
pudiésemos agregar y separar las edificaciones, subo, coloco la línea debajo de edificación y puedo indicarle que van a ser edificaciones, por ejemplo, edificaciones públicas o simplemente públicas, y para subordinado lo llevamos hacia la derecha. Y agrego otro nivel y este le voy a llamar, por ejemplo, edificaciones privadas. Entonces, este es simplemente un ejemplo de cómo se pueden organizar los diferentes niveles del EPS. Y aquí vamos a colocarle simplemente un código único que va a ser public. Ese código no se puede repetir, sino primavera te lo va a indicar que ya lo usaste. Y aquí este lo vamos a llamar, por ejemplo, private. Y como podemos ver en el fondo, una vez que vamos creando esa clasificación, simplemente, cuando cerramos esta ventana, aquí tenemos entonces la estructura. De acuerdo a la teoría que habíamos visto inicialmente de el orden o jerarquía de la gestión del proyecto, tenemos el portafolio. Tenemos tres programas principales que son el programa de proyecto de ingeniería, el programa de proyectos de construcción, el programa de proyectos de mantenimiento, y dentro de los proyectos de construcción tenemos los subprogramas de edificaciones y también de tuberías. Y un subnivel dentro de ese programa, que es un subprograma de proyectos de público y privado. Entonces, aquí se cumple esa jerarquía en la gestión de proyectos que Primavera lo pone en la práctica, así que nos permite controlar portafolios, programas, subprogramas, y dentro de esta estructura vamos a tener entonces nuestros proyectos. Entonces, ahora ya tenemos la estructura. Fíjense que no tenemos ningún tipo de información, pero de hecho, esto se puede convertir en una hoja de cálculo completa, donde podemos ver un resumen en forma de una carta de Gantt y agregar todas las columnas que yo quisiese visualizar acerca de mi portafolio. ¿Cómo hacemos visible esas columnas? Hay una herramienta que vamos a usar con mucha frecuencia, que es la herramienta columnas. ¿Dónde la podemos ubicar? Formalmente sería en el menú contextual, ver, ok, ver, y la herramienta se llama columnas. Aquí está, columnas. También podemos utilizar atajos para ahorrar tiempo. La barra de herramientas que tenemos en forma horizontal me muestra los atajos a la herramienta más utilizada. Y acá tenemos también el icono de la herramienta columna. Recomendaba que esa barra de herramientas es una barra de herramientas estática, o sea que no cambia con las opciones del menú, ya que las opciones del menú se presentan en forma vertical. Entonces aquí si marcamos la herramienta columnas, vamos a buscar aquí columnas para el portafolio, columnas personalizar. Observen que me abre una ventana que va a ser común para todas las vistas que vamos a tener, donde me muestra en la parte izquierda la estructura de la base de datos. Tenemos entonces dentro de la base de datos, para que aplican para el portafolio, tenemos las tablas base, la tabla de costos, de duraciones, de fecha, general, número de actividades, porcentaje finalizado, presupuesto, resumen, unidades y valor ganado. Entonces yo puedo visualizar a nivel de las diferentes estructuras del portafolio. Yo puedo visualizar, inclusive copiar y pegar Excel, las diferentes informaciones que me permitan. En la parte derecha, observen que me está mostrando, son las columnas que está mostrando Primavera por defecto, que son el ID, el nombre del proyecto, las actividades totales y la prioridad estratégica. Pero en este editor yo puedo escoger cuáles son las columnas que yo quiero visualizar o compartir. Ejemplo, no me interesa la prioridad estratégica. Piensa que tenemos una botonera intermedia que permite agregar o quitar columnas, y le voy a decir, mira, no quiero que se vea la prioridad estratégica, pero sí me interesa dentro de la tabla de duraciones, la duración de los diferentes niveles del portafolio. Tenemos diferentes categorías, pero por ahora vamos a utilizar simplemente la duración de finalización, que sería la duración actual, o sea, actualizada o ajustada de cada uno de los niveles del portafolio. Y después vamos a ver con detalle las diferentes variantes de duraciones. Si queremos también saber fecha de inicio y fin, tenemos también la categoría fecha, donde tenemos inicio y acá tenemos finalización. Si también queremos ver el portafolio, la duración, inicio y fin, también quiero conocer
el costo, tenemos una categoría de costos. Puedo conocer, por ejemplo, a nivel del portafolio completo, los diferentes costos. El costo general, que sería el costo total en finalización, pero también puedo obtener la desglose de los costos. Por ejemplo, ¿cuánto es o son los costos de mano de obra? Costos de mano de obra, los costos de materiales, los costos de equipos, por ejemplo, costo de equipamiento, vamos a buscar acá el que me indique que es solamente costo de equipamiento. Tenemos costo de materiales que ya lo colocamos, costo de gastos, a veces invierten el orden de los nombres en el título de la columna y vamos a buscar, nos faltaría entonces mano de obra, materiales, equipamiento, costo total de mano de obra periodo, costo restante, vamos a seguir bajando, aquí tenemos variaciones, aquí está arriba, costo de equipamiento y finalización. Y aquí tenemos ejemplos de costos. Si queremos ver porcentajes, también tenemos los campos de porcentaje, vamos a buscarlo. Tenemos entonces duraciones, fecha, número de prueba, porcentaje finalizado. Y yo puedo entonces saber cuánto es el porcentaje finalizado del costo, el porcentaje finalizado de la duración, o el porcentaje finalizado, por ejemplo, de la mano de obra, de la mano de obra, porcentaje finalizado de los materiales. Inclusive también podemos tener otras columnas. Si me faltó una previa, yo puedo simplemente también usando los botones seleccionarla. Tenemos costos totales que se desglosan en los costos directos de mano de obra, materiales y equipo. Y si quiero saber también los costos fijos, y me faltó esa columna, puedo colocarme en la posición donde quiero que aparezca y buscar en la categoría costos. Y aquí los costos fijos se manejan como gastos, o sea, costos de gastos en finalización. Gastos es el costo fijo, también asociado a los costos del proyecto. Y este es un ejemplo de algunas columnas. También tenemos columnas de valor ganado, por ejemplo, los diferentes índices, índice de rendimiento del costo, índice de rendimiento del programa, las varianzas del costo, varianzas del, del programa, y diferentes elementos que vamos a seguir viendo. Los estimados al finalizar, que es el BAC, aquí lo tenemos, el estimado para completar, que es un cálculo de valor ganado. Y si son las columnas que quiero hacer visibles, simplemente le decimos aceptar y observen ahora cómo tenemos una vista general del portafolio, donde vamos a monitorear a los diferentes niveles, fechas, costos, también, y fíjense que las columnas se ajustan, duraciones, total de actividades, y observen que ajustando las columnas pudiese tenerlo todo en una misma visualización, sin tener que usar la barra de desplazamiento. Acá tenemos, por ejemplo, costo de mano de obra, costo de materiales, costo de los equipos, costo de gastos, porcentaje de avance de costo, porcentaje de avance de duración, porcentaje finalizado de los costos, por ejemplo, de materiales o porcentaje finalizado de los costos de equipo. Entonces, observen que tenemos una hoja de cálculo ahora que nos permite ver los indicadores principales de nuestro portafolio. Hasta ahora nuestro portafolio está vacío. Se supone que si vamos agregando proyectos en el portafolio y esos proyectos que van siendo alimentados con diferentes elementos, al momento que los programemos, él automáticamente me va a actualizar los diferentes niveles del portafolio. Y acá fíjense que ya vimos también un adelanto de cómo se maneja las columnas que queremos visualizar precisamente dentro de Primavera, es la misma técnica, pero en esta ocasión la aplicamos a el portafolio. Entonces recuerden que la herramienta que permite administrar la clasificación de los proyectos se llama precisamente la herramienta EPS o estructura de proyecto empresarial, que la tenemos acá y podemos abrirla cuantas veces lo necesitemos. Recuerden que aquí pusimos en práctica cómo se cruza la información de la estructura de la empresa con el portafolio. Y así podemos inclusive filtrar por responsable quién es el responsable o cuáles son los proyectos o niveles de portafolio que es responsabilidad del departamento o el departamento, por ejemplo, de proyectos. ¿Por qué? Porque ahora estamos cruzando la información.
Si nosotros nos vamos, por ejemplo, en empresa al OBS, que fue el EBO que creamos anteriormente, OBS, y busco, por ejemplo, los proyectos de responsabilidad del departamento de proyectos en la pestaña responsabilidad, en la parte inferior te va a decir a los proyectos de los cuales es responsable. Dice, mire, es responsable de estos niveles, por ejemplo, del portafolio de la empresa y de los niveles del portafolio que es responsable. También me va a indicar cuáles son los proyectos en los cuales es responsable ese departamento o de un nivel de inclusive o actividad. Entonces, amigos, esto ha sido todo por la clase correspondiente a la definición de la estructura de desglose de organización y también la estructura de los proyectos empresariales. En la siguiente sesión vamos entonces ahora a comenzar a ver la inteligencia artificial, los PROM, qué es una ingeniería de PROM, cuál sería la mejor estructura para crear un PROM o utilizar un PROM y las diferentes opciones que tenemos de inteligencia artificial. Y la idea es que la inteligencia artificial, por medio de nuestras instrucciones, nos permita crear un proyecto ejemplo que vamos a desarrollar dentro precisamente de Primavera P6. Y también nos va a permitir poder tener o manejar en forma experta los prompts para generar los documentos que se emiten o que se producen en cada una de las fases de gestión de proyecto. Inicio, planificación, control y evaluación del avance y el cierre del proyecto. Entonces, vamos entonces a usar a partir de la siguiente sesión la inteligencia artificial. Vamos a ver que va a ser un tema bastante sencillo y muy rápido de dominar y con respecto al gran potencial y la gran ayuda que nos va a proporcionar en el uso de estos programas de gestión de proyectos, como en el caso de Primavera P6. Recuerden que estamos usando la versión 24, que es la última versión que está disponible desde el cloud de Oracle y generalmente ellos liberan una nueva versión en los diciembre de cada año, o sea que esta fue la versión que se liberó en diciembre del año 2024. Pero sin embargo no supone mucha diferencia o ninguna diferencia con respecto a la versión 23, pero sí con respecto, por ejemplo, a la versión 21. Y vamos a ver cuáles son esas mejoras que tiene ahora Primavera P6, pero siempre mantiene su misma estructura, su misma distribución de los iconos, no ha cambiado para nada el aspecto del escritorio, pero la potencialidad, como hemos visto hasta ahora, es muy grande, sobre todo la capacidad de poder manejar en una base de datos decenas y hasta centenares de proyectos en un portafolio. Y aparte de eso, la cantidad de herramientas que nos permiten crear nueva información y presentar diferentes reportes, gráficos, exportar información, cargar información en forma masiva, que va a ser parte de la clase que vamos a estar desarrollando a lo largo de nuestro curso. Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta sesión. Espero que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente clase.